pastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. El Señor añada bendición a su palabra. Y hermanos, verdaderamente en este proverbio, pues que nos habla directamente, este proverbio directamente, esta parte que hemos leído, nos habla directamente sobre aquellas personas que están enredados en vicios y pecados, aquellas personas que están enredadas en el vicio del licor directamente. Específicamente, este versículo nos habla sobre aquellas personas que están enredadas en el vicio del licor, en los efectos del licor en la vida de ellos. Pero esta mañana, hermanos, vamos a tomar esa palabra para aplicarlo a nuestra vida en los pecados en general, en el pecado en general, porque así como el vicio del licor, hermanos, la borrachera son un pecado que nos esclavizan, que nos hacen hacer locuras. El pecado en general, exactamente, hermanos, al igual que un vicio de licor, también nos lleva a cometer locuras, también nos lleva a destruir nuestra familia, también nos lleva a perder oportunidades. Igual el pecado, como un vicio, así como un borracho es esclavizado por el licor, también el pecado en general, cualquier pecado, si yo lo dejo, hermano, en mi vida, si yo comienzo a jugar con el pecado, si yo comienzo a confiarme en el pecado, así como un borracho, así como un alcohólico, hermanos, no comienza de la noche a la mañana tomándose una gran cantidad de licor, una gran cantidad de cervezas. Un borracho no comienza, hermanos, de una sola vez con una borrachera de semanas. Un alcohólico comienza primeramente con un trago, con algo inofensivo, con algo que parece manejable, con algo que puede parecer que es solamente social, como la gente dice, un trago social. Pero recordemos, hermanos, que esos vicios van avanzando. Si uno pues se pone a jugar con el pecado lo domina, el pecado avanza en nuestra vida y nos llega a esclavizar. Y sabemos, hermanos, que toda persona que destruye su matrimonio, que destruye su vida por las malas decisiones, por enredarse con personas en un adulterio, en una vida de fornicación, que cae en problemas de corrupción moral, en problemas de corrupción financiera, no es de la noche a la mañana. Siempre se comienza con algo que parece inofensivo, con algo que parece que no nos va a afectar, que nadie lo va a notar, que nadie lo va a ver. Pero recordemos, hermanos, que el pecado es como la lepra. Comienza con una pequeña llaga, pero luego va avanzando en todo el cuerpo hasta que nos cubre por completo. Por eso, hermanos queridos, nosotros tenemos que procurar no darle lugar a pecados ocultos en nuestra vida. El pecado tiene que ser confesado, tenemos que arrepentirnos para poder cambiar con la ayuda del Señor. Vamos a hablar en esta mañana, hermanos, aplicando este texto que nos habla de aquellas personas que son dominadas por el alcohol. Vamos a hablar sobre los peligros del pecado en nuestra vida. Los peligros, hermanos, de confiarnos con el pecado en nuestra vida. La palabra de Dios dice, queridos hermanos, en el Nuevo Testamento: el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Eso qué significa, hermanos? Que yo no me puedo confiar con el pecado, que yo tengo que abrir bien los ojos, hermanos, porque todo pecado, por inofensivo que parezca, dice la palabra que produce muerte. Usted posiblemente, y no posiblemente, estoy seguro que si usted va a tomar un vaso de agua y alguien le dice: le voy a poner una gotita, si solo una gotita de veneno le voy a poner, no se preocupe si tiene todo el vaso lleno de agua, pero yo le voy a poner una gotita de veneno. No tenga problema. Yo sé que aunque tenga una gota de veneno, usted no se toma ese vaso de agua. Pues igualmente es el pecado. Muchas veces nosotros, hermanos, menospreciamos y decimos: no, si esto es inofensivo, todo el mundo lo hace, si es normal, si eso pues no creo que me cause mucho problema. Pero la palabra de Dios dice, hermanos, que la paga del pecado, por inofensivo que parezca, por normal que parezca, la palabra de Dios no categoriza el pecado. La palabra de Dios no hace categorías de super pecado, medio pecado y pecadito. La palabra de Dios no pone una categorización al pecado. No dice que hay pecados negros, pecados grises y pecados blancos. Hermano, la palabra de Dios dice que pecado es pecado y todo pecado produce muerte. La palabra del Señor es clara y nos dice: la paga del pecado es la muerte. Por eso yo no me debo confiar. Yo debo de revisar mi vida, y si hay pecados ocultos, si hay pecados que me están esclavizando, yo los tengo que confesar y tengo que buscar la manera, con la ayuda de Dios, de poderlos quitar de mi vida. Pero hablemos, hermanos, entonces sobre los peligros del pecado. Dice la palabra del Señor, versículo 29 al 32.
¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. El primer peligro del pecado, hermanos, que vamos a hablar esta mañana, es que el pecado tiene una carnada atractiva que esconde un anzuelo doloroso y mortal. El pecado siempre es una carnada atractiva, llamativa, que se mira, hermano, que puede ser algo muy bueno para nuestra vida, pero esa es la carnada que esconde adentro un anzuelo doloroso y mortal. Usted sabe, hermano querido, hablando sobre la carnada y el anzuelo, que son términos que se usan en la pesca. Un pescador, prácticamente pescador artesanal, que tira el anzuelo, usted lo puede ver desde los muelles tirando el anzuelo. No tiran el anzuelo solo, el anzuelo es para cazar al pez y pescarlo y que muera. Ese es el objetivo del anzuelo. Pero el pescador no tira el anzuelo solo, le pone una carnada llamativa para el pez, una carnada que esconda el anzuelo y el pescado y el pez llega y lo muerde y con esa mordida queda atrapado y muere. Exactamente así es Satanás. El enemigo nunca te va a mostrar el anzuelo, siempre te va a mostrar la carnada. Eso tenemos que nosotros tenerlo claro en nuestra vida. Satanás nunca te va a mostrar el anzuelo, lo doloroso que puede llegar a ser el pecado. Nunca te va a mostrar la realidad de lo que puede el pecado hacer en nuestra vida. Siempre nos va a mostrar la carnada, lo atractivo, lo bonito, lo llamativo, la diversión, la emoción, el placer. Pero dice aquí este versículo que acabamos de leer, ¿para quién será? Oiga bien, lo que puede producir el pecado en nuestra vida. ¿Para quién serán los ayes, el dolor, las rencillas, las quejas, las heridas y golpes en la vida? ¿Para quién va a ser? Para aquellos que están enredados en vicios, en pecados, para aquellos que comienzan a jugar con el pecado y terminan esclavizados. Pero utiliza Satanás esas palabras para llamarnos la atención hacia el pecado. Nos habla el enemigo sobre los ayes, las quejas, el dolor, las heridas. No, el mundo, la televisión, la publicidad, los amigos, el mundo, la sociedad nos habla de placer, de diversión, de alegría, de emoción, de popularidad. Hermanos, esa es la carnada del enemigo, pero esconde un anzuelo doloroso y que puede llegar a ser tremendamente mortal. Dice la palabra, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se ve atractivo. Siempre el enemigo, hermano, la mayor parte de pecados que pueden esclavizar nuestra vida, busca la manera de volverlo atractivo, llamativo y hacerlo aparecer bueno para nuestra vida. Siempre puede parecer bueno, algo que puede ser beneficioso, que puede producirnos alegría, compañía, placer, diversión, fama, fortuna, muchas cosas que nos pueden atraer. Pero tenemos que saber que dice la palabra, se entra suavemente. Parece inofensivo, parece que yo puedo jugar con el pecado y si la sé hacer no me va a pasar nada. Si soy inteligente yo puedo jugar con esto y nadie se va a dar cuenta, mi esposa no lo va a saber, mi familia nunca lo va a notar. Pero tenemos que saber una cosa, declara la palabra del Señor, que aunque eso puede entrar en nuestra vida de una manera suave que parezca inofensiva, al final dice más al fin. No, nunca es al principio. Satanás nunca, el mundo, la sociedad, nunca nos va a mostrar al principio los efectos destructivos del pecado en nuestra vida, nunca. Pero siempre al final, dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Dice, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. El áspid es una serpiente que en esa variedad de serpiente del Medio Oriente, dice que es una de las serpientes que su mordida es la más venenosa y la más dolorosa. Dice que al final, claro, se mira inofensivo, se ve atractivo, luce llamativo, pero es la carnada del enemigo que esconde, queridos hermanos, un anzuelo para nuestra vida, para esclavizarnos y para causarnos dolor en nuestra vida. El primer peligro del pecado, queridos hermanos, es que el pecado es una carnada atractiva
que esconde un anzuelo doloroso y mortal. El pecado en nuestra vida entra suavemente, muchas veces inofensivo, pero al final va a traer amargura. Buscaba en el internet, cuáles eran las sustancias más amargas del mundo. Y encontraba que hay una sustancia que se llama Victrex. No sé qué tipo de sustancia será, pero esta sustancia llamada Victrex dice que es la sustancia más amarga del mundo. Tiene el Guinness Record de la sustancia más amarga del mundo. Pues yo le quiero decir, hay algo más amargo que el Victrex, y es el pecado. Siempre el pecado que nosotros permitimos en nuestra vida, que no lo confesamos, que lo ocultamos, que permitimos que nos domine, al final traerá una gran amargura a nuestra vida. Así que, hermanos, tengamos cuidado. No juguemos con el pecado. No nos confiemos con el pecado. No nos dejemos engañar por el enemigo con una carnada atractiva que esconde un anzuelo doloroso y mortal. El segundo peligro del pecado, hermanos, lo encontramos en el versículo 33. Estamos siempre en Proverbios número 23, capítulo 33. Dice la palabra del Señor: tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Hermanos, los efectos del licor en la manera como actúa en una persona son notorios. Le cambia su manera de actuar. Y uno de los peligros del pecado, hermanos, es que el pecado, oiga bien, nos trastorna y nos corrompe. El pecado nos trastorna y nos corrompe. Podríamos decir igualmente que el pecado nos transforma. Nos transforma. Recuerde que nosotros reflejamos a Cristo en nuestra vida, pero cuando nos dejamos dominar por el pecado nos transforma. Cambia nuestra manera de ser, cambia nuestra manera de actuar, cambia nuestra manera de pensar, corrompe el alma, dice la palabra del Señor. Dice que, por ejemplo, el adulterio, dice la palabra, corrompe el alma quien tal hace. Dice la palabra del Señor que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El pecado nos trastorna y nos corrompe. Dice la palabra que en el caso del licor hace que nuestros ojos miren cosas extrañas y que nuestro corazón hable perversidades. Nos trastorna. Usted puede darse cuenta, usted seguramente en algún momento de su vida ha conocido, o tal vez alguien antes de conocer a Cristo, pues era preso de un vicio, y sabe que si algo puede ser quizás hasta chistoso en algún momento, porque es ridículo, aquellas personas que estando borrachas quieren hacer parecer que no lo están. Posiblemente usted ha visto personas que están bien tomadas, que están bien alcoholizadas, pero cuando le preguntan, ¿estás tomado, estás borracho? No. Y ellos piensan que no se les nota. Ellos piensan que no se nota que están borrachos. Ellos creen que pueden aparentar que están bien, pero no es así. Los efectos del licor en la persona se notan. Y hermano querido, hermana querida, los efectos del pecado en nuestra vida se van a notar tarde o temprano. Cuando el pecado está gobernando nuestra vida, cuando el pecado está esclavizando nuestra vida, ese pecado, por más que lo ocultemos, se va a notar. Los efectos del pecado en nuestra vida se van a notar. Por ejemplo, hermanos, en el caso de una persona que está enredada en un adulterio, posiblemente es excelente ocultando los mensajes, las llamadas, borrando mensajes y haciendo todo para que esa relación de adulterio no se note. Pero los efectos en el comportamiento de la persona son notables. Dice la palabra que sus ojos mirarán cosas extrañas. Vas a comenzar a ver a tu familia como tus enemigos. Vas a comenzar a ver a tus hijos con menosprecio. Vas a comenzar a ver las cosas de Dios como algo con indiferencia. Claro que vas a notar. Vas a comenzar a ver cosas extrañas porque el pecado nos domina y nos hace que nos transformemos y que nos corrompamos. Hace que nosotros, hermanos, que quizás ha sido un buen padre, cuando un buen padre, posiblemente un buen esposo, está dominado por el pecado, puede llegar a ver a su familia con desprecio, a su esposa con menosprecio, a sus hijos con indiferencia. Y muchas personas se preguntan, pero ¿cómo es que este hombre ha cambiado tanto? ¿Cómo? No es este hombre con el que me casé o esta mujer con la que me casé. ¿Quién lo transformó? El pecado, hermanos. El pecado trastorna. El pecado nos cambia, nos corrompe, así como una persona alcohólica.
cuando comienza a beber. Posiblemente era una persona muy tranquila, una persona muy pacífica, una persona muy amable, pero cuando comienza a llenarse de licor, esa persona se transforma, se vuelve violenta, se vuelve una persona vulgar, se vuelve una persona totalmente diferente a lo que es normalmente. Así es el pecado, hermano. Por mucho que yo quiera ocultar mi pecado, el pecado me corrompe de tal manera que todo el mundo lo va a notar. Es mi manera de hablar. Cuando comenzamos a hablar perversidades, cuando comenzamos a hablar, hermanos, cosas vulgares y con ofensas y con palabras hirientes, el pecado, hermano, que puede ser la amargura. No hablemos solamente de cosas como el adulterio. Puede ser la amargura, puede ser el materialismo. Personas que están dominadas en su mente y su corazón por el materialismo. Todo es dinero y todo está enfocado en hacer dinero, en el trabajo, en acumular riquezas. Su corazón está lleno del pecado de avaricia. Mirará cosas extrañas porque todo lo mirará por interés. ¿Y qué voy a ganar acá? ¿Y si voy? ¿Y qué gano ahí? Y si voy a la iglesia, pero ahí dejo de trabajar, pierdo horas de trabajo, voy a cerrar mi negocio antes. Comenzarás a ver la vida, cosas extrañas, porque vas a comenzar a ver la vida de una manera diferente, controlada por el pecado. Por eso, hermanos queridos, nosotros tenemos que saber que el pecado no es ningún juego. El pecado no tenemos que permitirlo porque poco a poco, claro, todos somos pecadores. Aquí en esta mañana yo no le estoy diciendo, hermano, que nosotros podemos dejar de pecar. Todos somos pecadores. Pero una cosa es, hermano, caer en un pecado a vivir esclavo del pecado. Cuando el cristiano cae en pecado, porque todos pecamos, hermanos, todos pecamos. Aquí no estamos llamando de que somos perfectos, que no pecamos. Todos somos pecadores. Todos, de una u otra manera pecamos. Pero una cosa, hermanos, es caer en un pecado a vivir enredado en el pecado. Cuando un cristiano peca, viene delante del Señor, se arrepiente y el Señor le perdona y tiene el deseo sincero de no fallar, de cambiar. Pero cuando comenzamos a ocultar el pecado, cuando comenzamos a taparlo, que nadie lo note, cuando comenzamos a procurar de que ese pecado permanezca en nuestra vida, poco a poco nos va a ir esclavizando y nos va a trastornar y nos va a corromper. Y por último, hermanos, el tercer peligro del pecado, como lo acabamos de mencionar en este momento, hermano, el tercer peligro del pecado es que nos vuelve esclavos. Nos vuelve esclavos. El pecado es un esclavizante del enemigo. La palabra del Señor nos dice en la carta a los Gálatas, hermanos, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os ha hecho libres. Cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, la libertad del Señor se vuelve realidad en nuestra vida. Desde el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, hermanos, la libertad del Señor se vuelve real en nosotros. Él ha cortado nuestras cadenas, Él nos ha hecho libres de la condenación y del pecado, y nos ha hecho libre de la consecuencia eterna del pecado, que es la muerte eterna en el infierno. Cristo nos ha hecho libres. Pero usted y yo sabemos quién es el que está interesado en volvernos a esclavizar. Sí, exactamente, Satanás. ¿Y cómo lo va a hacer? Tentándonos para caer en pecado, para que volvamos a la esclavitud. Cristo nos hace libres, nos da vida nueva, pero el enemigo quiere que nosotros sigamos viviendo en esclavitud. ¿Y cómo lo hace? Por medio del pecado que nos tienta, que nos pone frente a nuestra vida. El tercer peligro del pecado, hermanos, tomando como base el proverbio que estamos leyendo, Proverbios 23, vaya conmigo, versículos 34 y 35. Dice la palabra: serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Y mire qué tremendo esto, hermano. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Qué tremendo es cuando ya, en el caso de un alcohólico, llega a ese punto. Todo lo que ha sufrido, ha amanecido quizás durmiendo en la calle, golpeado, lo han pateado, lo han menospreciado, no ha comido todo el día. Y cuando se levanta el alcohólico, hermano, es duro, es tremendo eso, hermano. Lo podemos ver con los alcohólicos que están en nuestros pueblos muchas veces, hermanos. A las 5 de la mañana, 4:30 de la mañana, lo primero que se levantan a hacer es a la cantina a buscar un trago de licor. Así es esto, hermano. El pecado esclaviza. Y nosotros quizás muchas veces podemos
llegar hasta ver mal a esos hermanos, porque muchos de ellos han recibido al Señor y los menospreciamos. Hay personas que los menosprecian y los critican, pero yo quiero decirle, no solo el licor produce eso. Todo pecado que nos esclaviza nos lleva a vivir una vida así. Posiblemente no se note como el alcohol, pero una persona que está enredada en el pecado, hermanos y hermanas, puede estar perdiendo su familia, puede estar destruyendo su matrimonio, puede estar terminándose sus finanzas por sostener un pecado oculto, puede estar destruyendo o perdiendo oportunidades de bendición en su vida por su mal carácter, por su soberbia, pero no quiere cambiar. Está esclavo del pecado. A pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar del daño que le está causando quizás a su familia, está ciego por el pecado. Qué tremendo, hermano, cuando el pecado está tomando control de nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Hay salida? Sí hay salida. Si hay alguien que puede libertarnos cuando nosotros se lo pedimos, ese alguien es Jesús. Él puede cortar toda cadena de nuestra vida. Él tiene poder para cortar todo pecado en nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscarlo a Él con sinceridad, reconociendo nuestro pecado, reconociendo, hermanos, que solamente el Señor nos puede liberar. Porque no hay nada más terrible que cada mañana que amanece, cuando el pecado controla nuestra vida, volver a buscar lo que tanto nos destruye, volver a buscar lo que tanto problema nos causa, volver a buscar aquello que está destruyendo nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra comunión con Dios, que nos ha alejado de Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermano? Primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Nos vamos a salir un momento del libro de Proverbios para cerrar esta mañana. ¿Qué tenemos que hacer? Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tenemos que hacer? Venir delante de Jesús, confesando nuestro pecado, pidiéndole ayuda a Él, reconociendo que quizás nos hemos dejado dominar por un pecado en nuestra vida, pero también reconociendo con fe que Él es fiel, Él no cambia, y cuando le buscamos, nos va a recibir, nos va a ayudar, nos va a perdonar y nos va a limpiar, como la historia del hijo pródigo. Recuerde que el hijo pródigo regresó de cuidar y apacentar cerdos. Seguramente su ropa estaba llena del olor de lo que significaba apacentar cerdos. Venía quizás lleno de lodo de los mismos cerdos, pero su padre no lo mandó a bañarse primero. El padre lo abrazó y lo recibió, así como el Padre nos recibe a nosotros. Y cuando nos recibe, nos transforma, nos liberta y nos da una nueva vida. Así que, hermanos, no nos dejemos dominar por el pecado. Confesemos nuestros pecados delante del Señor. Él tiene poder para liberarnos. Él sigue esperando por nosotros para darnos una nueva oportunidad. No caigamos en la carnada atractiva del pecado, porque siempre trae un anzuelo doloroso y mortal. Vivamos una vida tratando de agradar a Dios. Vivamos una vida tratando de hacer lo correcto. Y si caemos, el Señor nos va a levantar. Siempre Cristo es fiel para perdonar nuestros pecados. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Vamos a pedirle la bendición del Señor para terminar. Y si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, yo quiero invitarle que lo haga hoy. Recuerde que no hay nada mejor que entregarle nuestro corazón a Jesús. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das esta mañana de reunirnos como iglesia para aprender de tu palabra. Padre bendito, hoy hemos visto los peligros del pecado en nuestra vida, pero también hemos reconocido la bendición de tu gracia y de tu misericordia para nosotros. Padre, oro en esta mañana por las luchas personales que cada uno de nosotros tenemos, por las luchas personales, Señor, de cada uno de mis hermanos y hermanas que están conectados a esa transmisión. Señor, tú conoces todo pecado con el cual quizás muchos de nosotros estamos luchando.
Tú conoces, Señor amado, aquellos hermanos y hermanas que están, Señor, luchando con ese pecado que los está esclavizando, Señor, que los está dominando. Te pido que tú nos puedas dar la victoria sobre todo pecado que pueda querer dominar nuestra vida. Padre celestial, confesamos delante de ti nuestro pecado, confesamos delante de ti, Señor, nuestros errores, que tu sangre bendita nos limpie, y te pido que nos des una nueva oportunidad. Y si hay alguien esta mañana que no ha recibido a Jesús en su corazón, yo le quiero invitar que hoy usted pueda invitar a Cristo a su vida. El Señor le ama, Él tiene un plan maravilloso para usted. Le invito a que pueda orar conmigo de la siguiente manera y le pueda decir hoy al Señor: Señor Jesús, yo te recibo hoy en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario, que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento porque soy pecador. Perdóname, límpiame, lávame con tu preciosa sangre. Dame hoy la seguridad, Señor, de que al morir yo estaré contigo en el cielo para siempre. En tu nombre glorioso, Señor, te lo hemos pedido todo desde ya con acción de gracias. Amén y amén. Queridos hermanos, qué bueno que se pudo conectar esta mañana al culto de Amaneciendo con Dios. No se le olvide, a las 8 de la mañana tenemos el devocional de la mañana. Le invito a que se pueda conectar también. Y lo esperamos, hermanos. Los esperamos hoy a las 6 de la tarde en el estudio bíblico de media semana. No se lo vaya a perder porque va a ser de mucha bendición. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos.